Entonces estaríamos de acuerdo que la pregunta 3 que yo le subí al foro quedaría con fecha de entrega para el próximo 18 de noviembre. Pueden ustedes investigar un poquito para responderlas, pero obviamente también nos pueden preguntar a nosotros las clases, preguntas y no hay ningún problema. La idea es que lo, que lo traten de responder y no es algo que sea tan extenso, ¿ya? Bueno, es que hubo varios que estaban de acuerdo. Este silencio se sumará a la mayoría, entonces. Así que, gracias, Nicole. Entonces quedamos en eso, ¿ya? Con eso queda avanzamos con la pregunta, gracias, Paz. Avanzamos con la pregunta 3, que acuérdense que tenemos que llegar a 6 preguntas para de eso hacerles el promedio de la nota de controles de este curso. Ya pues chicos, me alegro, y chicas, me alegro mucho que hayan varios conectados. Y Germán, muchas gracias por hacer la clase. Entonces, Germán vamos a seguir hablando de magnitud, ya en forma, yo he hablado quizás más, de forma más vaga sobre ella, y Germán les va a explicar un poquito más en específico el tema de la magnitud, que es el último tópico que nos queda. Así que con eso, como les mencionaba, vamos avanzando en el curso y vamos bien con las materias esenciales que tenemos que ver. Eso, chicos, y que si no tienen más preguntas para mí, yo lo voy a dejar con Germán. Ya pues, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, Germán. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Que esté bien. Ya. Muy bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Germán, una pregunta antes. Dime. ¿Cómo se llama? El descuento hasta el domingo de la tarea 2, ¿cuánto te descuentan? ¿0,5 décimas o o sea, 5 décimas o un punto por día? Mira, la verdad no lo tengo muy claro. A ver, déjame... ¿Eso no está especificado en el...? Creo que no. Dice como, o sea, aceptarán descuentos hasta el domingo 13, algo así. A ver, si te soy sincero, no lo tengo muy claro. A ver, tarea 2. Esto lo escribió Javier. A ver, no. Aquí estaban hablando de la tarea 2. Mira, la verdad, siéndote bien sincero, no lo tengo muy claro. Pero puedes poner la pregunta en el foro para ver si otro de mis compañeros ayudantes te pueden ayudar a responder eso. Ya, dale. Ya, Gracias. disculpa. Sí, Pero, sí, claro, ponen la pregunta en el foro y ahí vemos. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de magnitud sísmica. A ver, ya me imagino que con el profe Sergio ya han hablado un poco acerca de esto, pero como él dijo, lo vamos a poner más en contexto. Primero que todo, es importante que ustedes sepan, imagino que ya deben tener nociones, que es necesario saber la diferencia entre magnitud e intensidad. Es muy común escuchar en la televisión, las noticias o incluso en las casas de nosotros o con amigos que cuando hay un terremoto se habla, por ejemplo, mira, hubo un temblor y se sintió magnitud 6,5 en Rancagua y en Santiago 5,4 y en Valparaíso se sintió magnitud 3 y además también uno escucha mucho, oh mira, este terremoto tuvo una intensidad 8,3. Bueno, primero que todo hay que tener claro de que para la sismología no es lo mismo hablar de magnitud e intensidad. Son cosas que son distintas y se refieren a cosas distintas. Por lo que es importante aclararlo. La intensidad, cuando uno habla de intensidad, tiene que pensar en Mercalli, que es una escala cualitativa. ¿Qué significa eso? Que te describe la destrucción que genera un terremoto. Una escala que va de 1 a 12 y que progresivamente va aumentando, se supone, la cantidad de destrucción con los grados en números romanos. Por ejemplo, magnitud 3, si no me acuerdo, ya lo puedes sentir. Magnitud 4, uno se para y empieza a ver que las lámparas se mueven. Magnitud 5 se caen algunas cosas y así sucesivamente hasta llegar a 12, que se supone que es destrucción total.
Eso es descriptivo. Por otro lado, cuando hablamos de magnitud, uno tiene que pensar en algo cuantitativo. Tienes que pensar, la magnitud tiene por objetivo tratar de saber cuál es el tamaño de un terremoto, pero usando parámetros de la física. No visiones descriptivas, sino que usando parámetros matemáticos. Entonces ahí está la primera gran diferencia. Cuando hablamos de intensidad nos referimos a algo cualitativo, descripción, y cuando hablamos de magnitud, algo cuantitativo, parámetros físicos. Hay durante más de la mitad del siglo XX y todavía incluso, se ha tratado de saber cómo calcular el tamaño de un terremoto. Los terremotos, uno puede decir, uno puede querer primero saber qué es lo que se refiere al tamaño, qué es lo que es el tamaño de un terremoto, cómo podemos nosotros describir el tamaño de un terremoto. Bueno, alguien podría decir con la destrucción, un terremoto que destruye mucho es un terremoto muy grande, pero uno que destruye poco es uno que es muy chico. Ya es una primera aproximación, eso es Mercalli. Pero si uno lo quiere meter a la física, si tú hablas de tamaño, por lo general te vas a referir a temas más de energía. ¿Cuál es la energía que libera un terremoto? Entonces, en el fondo, cuando hablamos de magnitud, el objetivo último es ese, es averiguar cuál es la energía que se liberó con ese terremoto. Aquí, en este dibujo que tenemos acá, tenemos una comparación de distintas áreas de circunferencias que están tratando de representar el tamaño de cada uno de estos terremotos, relacionando el área con el momento sísmico, que es una especie de símil a la energía liberada. Y nosotros vemos de que no es una relación lineal, es decir, un terremoto 9.5 como el de Chile en Valdivia es prácticamente el doble de grande que este terremoto 9.2 de Alaska, que es el segundo más grande registrado en el 64. E incluso uno ve el terremoto de Sumatra, que fue 9.1, que fue gigantesco. Necesitas más de un terremoto de Sumatra para generar el terremoto de Valdivia. Entonces ahí ves que no hay una relación lineal. ¿Y qué es lo que te está diciendo eso? Si ustedes se ponen en la piel de estos investigadores que trataban de distinguir los distintos tipos de magnitudes. Era difícil para ellos, y bueno, todavía sigue siendo, comparar distintos terremotos porque la energía que liberan unos con respecto a otros es abismalmente distinta, son de muchos órdenes de magnitud. Es decir, por ejemplo, si es que tú compararas un terremoto que ahora nosotros le ponemos la etiqueta de magnitud 6, con uno magnitud 9, es que a lo mejor si lo haces con barras, gráficos de barras por cantidad de energía liberada, se te sale la barra del grado 9, se te va a salir del gráfico, porque es mucho más grande que el grado 6. Entonces es muy difícil compararlos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizó la famosa escala logarítmica, que también deben haber escuchado mucho hablar de ella. Y la gracia de esta escala logarítmica, en el fondo, es que permite aplanar los distintos, los eventos que tienen energía, liberan mucha energía, para poder compararlos con los que liberan poquita. Y así es mucho más fácil la comparación. Entonces, por eso es de que se habla de que la escala de Richter o la escala de momento son escalas logarítmicas. Porque la única forma de poder atajar los más grandes y poder compararlos con los más chicos es a través de esta relación que es no lineal, un logaritmo. Entonces, bueno, siguiendo un poco esto que hizo Rogelio, nosotros en el curso ya hemos visto varias cosas. Hemos visto el ciclo sísmico, las leyes de la sismología, que sería la ley Gutenberg-Richter y la ley Tomori, las leyes de Snell, que se refiere a cómo varía el ángulo a una onda, a un rayo que se mete dentro, cambia de medio, la propagación de las ondas, cómo es el proceso de propagación, cómo se va perdiendo la energía, los esfuerzos y la deformación. Eso tiene mucho que ver con la elasticidad y la generación de fallas, tipos de ondas, P, S, superficiales y de cuerpo, localización del hipocentro. Eso fue lo que ustedes hicieron en la tarea anterior, la que están haciendo ahora, perdón. Ley de Hooke tiene que ver con la elasticidad, con la capacidad que tienen los cuerpos de poder
deformarse y volver a su estado original y deformarse de forma proporcional al esfuerzo que uno le somete. Tipos de fallas, también ustedes lo debieron haber visto con Rogelio. Patrón de radiación, eso también está relacionado con la forma en la que las ondas son irradiadas, las ondas corpóreas, los mecanismos focales y picar las fases, que eso tiene que ver con la localización. Entonces, ya teniendo eso más o menos claro, podemos seguir con magnitud. A ver, ¿quién de ustedes recuerda cómo se llama este tipo de falla? La que está en la parte superior izquierda. ¿Cómo le llamamos cuando dos bloques se están separando? Normal. Muy bien, es una falla normal. Y el siguiente, el del medio, ¿cómo se llamaría? Inversa. Perfecto, falla inversa. Y el último, Lateral. lateral o transcurrente. Muy bien, perfecto. Se nota que han estudiado. Bueno, esos son los tres tipos principales de fallas. Y todos los otros serían combinaciones de estas fallas. Por ejemplo, también está la falla oblicua, que sería una combinación de normal con transcurrente o inversa y transcurrente. Para todas las fallas, nosotros, para describirlas de forma matemática, nosotros nos valemos de tres parámetros que con ellos puede describir cualquier falla desde el punto de vista sismológico. Y estos parámetros son el strike, que es la orientación de la falla con respecto al norte geográfico, es decir, aquí está el norte en esta flechita verde, y el strike te indica cuál es la orientación en planta donde está la falla. El dip, que sería la orientación con respecto a la vertical, perdón, con respecto a la horizontal de la falla, o sea, es decir, la orientación en profundidad, y el rake, que sería el ángulo de deslizamiento, el cual aparece una vez que nosotros tenemos la dislocación. Cuando tenemos una dislocación, esa dislocación puede ir en cualquier dirección, y el rake describe el ángulo de esa dirección, la cual tiene una magnitud y una orientación que estaría dado por el vector slip, que representa un desplazamiento. Y aquí, más a la derecha, lo que tenemos son dos fallas transcurrentes que tienen distintos strike. Una estaría orientada con respecto al norte 0 grados o 90 grados, dependiendo cuál de las dos estemos usando, y la otra estaría 45 grados. Bueno, existen varios tipos de magnitudes que han sido desarrollados durante el siglo XX y XXI. Recuerden, magnitud tiene que ver con energía, con con el tamaño del terremoto. La primera magnitud la primera persona que trató de describir el tamaño de un terremoto con parámetros físicos, y lo logró exitosamente, fue Richter, y lo hizo a partir de la magnitud local. En el año 35, Richter lo que se dio cuenta fue que cuando tú tienes un sismograma y ves las señales de los terremotos, el sismograma, hay una relación proporcional entre la amplitud que tiene la señal del sismograma, el tamaño, la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo más grande de la señal, y el tamaño del terremoto. Eso es lo que le decía su intuición. Entonces hay una relación entre la amplitud en el sismograma y el tamaño. ¿Y qué fue lo que hizo Richter? Hizo lo que se conoce como magnitud local, que consiste en tratar de representar el tamaño del terremoto con la amplitud máxima. Esta es de amplitud máxima, pero tratando de estandarizar. Imagínense ustedes de que ustedes, para un terremoto, puede ocurrir en cualquier parte, hay distintos sismogramas que lo van a registrar. Los distintos sismogramas pueden estar ubicados en cualquier parte con respecto a ese terremoto. Lo que hizo Richter fue estandarizar la ubicación de los distintos sismogramas, trayéndolos a una distancia de 100 kilómetros con respecto al epicentro del terremoto. Entonces, poder comparar lo que hizo fue comparar las amplitudes de los sismogramas y poder convertirlas matemáticamente a cómo serían esas amplitudes
si estaríamos a un radio de 100 kilómetros del epicentro del terremoto. Entonces ahí estaba la genialidad del trabajo de Richter, porque logró estandarizar todos los terremotos para que sean comparables entre sí. El problema fue que para poder hacer esto, para poder tener los terremotos ubicados, o sea, poder comparar las amplitudes y transportarlas matemáticamente a una distancia de 100 kilómetros, era necesario, eso solamente aplicaba de forma local. Por lo que él ideó todos sus cálculos para la zona en donde él trabajaba, que era California. Entonces, como en California los terremotos, el suelo en California tiene ciertas características que son propias de ahí, este transporte que hizo, estandarización de los 100 kilómetros, solamente era válida para esa zona, ya que dependía mucho de las características del suelo donde se encontraba, las características del suelo en California. Entonces, en esta fórmula de magnitud local, tenemos la amplitud máxima de un sismo medida en milímetros por un sismograma, un sismómetro tipo Wood-Anderson, que eran los sismógrafos estándar de la época en los años 30. A0 correspondría a la amplitud máxima de un sismo medida en milímetros por ese mismo sismograma, pero que cumple que está a 100 kilómetros de la distancia del epicentro, que ese es el transporte que se hizo. Entonces, nosotros podemos calcular fácilmente esta A. ¿Cómo lo hacemos? Calculando la distancia que hay entre el pic máximo, la mayor variación entre los pics, el pic máximo y el pic mínimo, que la variación sea más alta, y calculando el promedio entre esas dos distancias. Así se calcula simplemente. Es decir, solamente la calculamos viendo el sismograma. Pero ahora, para calcular esta A0, que sería el transporte, estaría relacionado con el transporte, lo que Richter hizo fue calcular el logaritmo en base 10 de la distancia epicentral partido por 100 en kilómetros, y le sumó 3. Y a esto le llamó el transporte de esa, la estandarización en esos 100 kilómetros de la que les estoy hablando. Entonces aquí tenemos una tablita en donde para distintas localizaciones hipocentrales, Richter calculó distintas amplitudes que estarían relacionadas para ese delta. Así que, bueno, más o menos esto es lo que hizo Richter. Y la próxima tarea que ustedes tienen, parte de ella va a consistir en que ustedes analicen un sismograma y a partir de ese sismograma sean capaces de calcular la magnitud según lo que hizo Richter. Aquí, para que les quede más clarito, tenemos una señal sísmica, y aquí tenemos la distancia peak to peak, como le dicen, que sería el máximo y el mínimo, que se encuentra, la distancia más grande que hay entre un valor máximo y un mínimo en esta señal. Por ejemplo, aquí, claro, el máximo es mayor que en este lado, el máximo que se encuentra más a la derecha, pero el mínimo es un poco más alto también. Y la diferencia entre los dos, el delta, da un número más chico que lo que daría en este peak to peak. Así que es necesario tener la amplitud máxima. Bueno, esto es... Germán, ¿Sí? tengo una duda con el A0, entonces al final eso solo serviría para el suelo de California, o con esa Exactamente. estandarización se da para No. todos los lugares. Esto, así como está escrito, está formulado para California. Luego se hicieron otros trabajos en donde se trató de exportar esta fórmula para distintas ubicaciones, pero inicialmente se hizo para California. Para sismos de California e instrumentos que se encontraban en California. Por eso se llama magnitud local. Es decir, con esta fórmula tú no puedes encontrar, no puedes estudiar un terremoto que ocurre del otro lado del mundo con un sismograma que se encuentra en Chile, por decirlo. No se puede. Esa era la limitación que tenía, y también era necesario de que hubiesen otras reformas en este sistema, hubiesen otras mejoras en estos modelos para poder representar mejor los terremotos. Pero como primera aproximación era muy bueno,
porque de hecho todo lo que se hizo después se basó en la filosofía de lo que hizo Richter. Esa es la importancia que tiene. Bueno, siguiendo con... eso es con respecto a Richter. Existen otros dos tipos de magnitudes, que se llaman magnitud de ondas superficiales y ondas de cuerpo, que en la práctica se parece mucho a lo que hace Richter, ya que también ellos tratan de calcular una magnitud, de la magnitud del terremoto, usando la amplitud de las ondas, pero determinando cuál es la amplitud de las ondas superficiales máxima y la amplitud de las ondas de cuerpo. Es decir, calculan cuál es la amplitud de la onda P, peak to peak, y la amplitud de la onda S, y además la amplitud de las ondas de cuerpo en los instrumentos donde sea posible verlas, y con eso lo meten en una fórmula, que aquí no se los vamos a mostrar porque no... la idea es solamente que tengan la noción de cómo se forma esta magnitud. Lo meten en una fórmula y luego obtienen sus respectivas magnitudes de ondas superficiales y ondas de cuerpo. ¿Cuál era el problema de esta fórmula? Bueno, el problema fue que se dieron cuenta de que si es que nosotros hacemos un gráfico y nosotros podemos asociar las ondas de cuerpo y las ondas superficiales a unas frecuencias determinadas. Hay una cierta rango de frecuencias en donde nosotros podemos decir que existen las ondas P o las ondas S, y hay otro rango de frecuencias donde nosotros sabemos que existen las ondas de cuerpo. Entonces, si calculamos un espectro de, o sea, calculamos una relación entre la cantidad de deslizamiento, una fuerza por una distancia de distintos terremotos, y lo relacionamos con un espectro de frecuencia. Entonces, en este gráfico lo que tenemos, en el eje X es una frecuencia, y en el eje Y lo que tenemos es una fuerza por un desplazamiento, y lo que está representándose aquí en el fondo es el espectro de la señal del terremoto. O sea, tenemos el terremoto, le calculamos el espectro, y vemos cómo es este espectro para terremotos que tienen distinta cantidad de desplazamiento por fuerza. Nosotros vemos que mientras más desplazamiento por fuerza, el terremoto va a tener, la forma del espectro va a ir siendo cada vez más alta. ¿Cuál fue el problema? De que para la magnitud local y la magnitud de ondas superficiales, a partir de cierta cantidad de fuerza por desplazamiento que generó un terremoto, ya no empezaban a funcionar. Es decir, aquí, por ejemplo, este MB sería la magnitud de las ondas de cuerpo, que está esto normalizado y centrado en cero. Y nosotros asociamos en este gráfico el cero con la magnitud de las ondas de cuerpo. Nosotros vemos que para un terremoto que libera esta cantidad de desplazamiento, 21 dinas por centímetro, desplazamiento por fuerza, vemos de que la magnitud MOVB dice que ese terremoto va a ser un 3.3. ¿Sí? Disculpa, hola, es que se va a acabar la reunión, dice que quedan 5 minutos. Ya entonces vamos a tener que pararla y empezar otra nueva. Yo creo que voy a avanzar unos 2 minutos más y la cancelo. O sea, la termino y empiezo otra. ¿Ya? Bueno, como les iba diciendo, estas magnitudes que están hechas en base, en parte, a lo que hizo Richter, se dieron cuenta después de un tiempo de que cuando los terremotos empezaban a tener mayor cantidad de fuerza por desplazamiento, estas magnitudes ya no estaban prediciendo bien qué tamaño iba a tener el terremoto. Es decir, cuando un terremoto liberaba esta cantidad de energía, por ejemplo, 23 dinas por centímetro, la magnitud de MB predecía de que iba a ser un poco menos de 5, un 4,6, por decirte algo. Cuando la cantidad de energía era 24 dinas por centímetro, la energía o sea, la magnitud de ondas de cuerpo me predecía que iba a ser un 5,2, por decirte algo. Y así sucesivamente nosotros vemos de que ya
sigue aumentando la cantidad de energía que se libera por el terremoto, pero la magnitud se queda estancada en un punto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? De que ya no nos está sirviendo para representar terremotos más grandes. Esto mismo también ocurre con Richter, de que estas magnitudes, ya después de cierto valor, de cierta magnitud, de cierta cantidad de energía liberada, la forma en la que están hechas estas magnitudes ya no está funcionando para representar la cantidad de energía liberada y se queda estancada. Es lo que se dice que la escala se saturó, la magnitud se saturó. La magnitud de Richter está saturada en, no sé, sobre 7, la de ondas superficiales y ondas de cuerpo estaría saturada, por ejemplo, la de ondas de cuerpo en el 5,9 y las ondas superficiales estaría saturada en el 6. Entonces, bueno, esto fue un problema muy grande, porque por ejemplo, para el terremoto de Valdivia de 1960, todavía estas magnitudes, las ondas, o sea, la magnitud de Richter y la magnitud de onda superficial de cuerpo eran las que estaban funcionando. Y para el terremoto de 1960 se pensaba, al hacer los cálculos, de que la magnitud del terremoto era más pequeña de la que realmente es. ¿Y por qué? Porque se saturaba. Pasaba esto, independiente de la cantidad de energía equilibrada, que era mucha, ya la magnitud no estaba funcionando. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, la razón se los voy a explicar cuando volvamos de este corte que voy a hacer. Así que, por favor, vuelvan a conectarse. Voy a cerrar esto y voy a abrir uno nuevo. Está grabando. ¿Cuántos éramos? ¿Quién se acuerda? Como Entonces esperamos un momentito más que se conecte. Ya. Bueno, como les iba diciendo, el problema de estas magnitudes, la magnitud de Richter y las magnitudes de ondas superficiales, es que se saturaban después de cierta, después de que el terremoto tenía cierto tamaño. Recuérdense que el objetivo de las magnitudes es calcular el tamaño del terremoto, y ya no estaban funcionando para terremotos que eran muy grandes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se saturan? Bueno, como yo les expliqué recién, tanto las magnitudes de Richter como las de ondas superficiales y de cuerpo se basan en la amplitud de las ondas del sismograma. ¿Pero qué es lo que sucede? Miren, voy a hacerles un dibujito. Nosotros podemos tener un terremoto grande, en donde, no sé, tienes, a ver, vamos a ir para atrás. Bueno, tenemos la onda P, y después tenemos la onda S, y bueno, ahí tenemos nuestro sismograma, y vamos a tener, lo que nos dice Richter, es que vamos a calcular el tamaño del terremoto por la diferencia que hay entre las dos alturas máximas y mínimas de la ruptura, el peak to peak más grande, que sería en este caso este. Y con eso dice, tenemos la energía del terremoto, porque la amplitud está relacionada a una energía y a una serie de cosas. Pero ¿qué pasa? Y cuando los terremotos son muy grandes, llega un punto donde ya la energía no se ve manifestada solamente en la amplitud. Es decir, ya no pueden las oscilaciones volverse más locas de lo que ya están. Entonces, ¿cómo uno sabe que el terremoto es más grande? Porque esas amplitudes que son muy grandes, además de ser muy grandes, empiezan a durar más en el tiempo. Entonces, un segundo caso, un terremoto que una magnitud más grande, que por decirte algo, este es un 7, según Richter. No sé, luego de repente llega otro terremoto, que va a tener unas magnitudes máximas más o menos similares, lo siento por mi dibujito, pero imagínense que la amplitud máxima es más o menos la misma, pero la diferencia es de que esa magnitud, o sea, esa amplitud máxima se va a mantener en el tiempo. Se va a mantener en el tiempo y va a durar mucho rato más y después se va a ir apagando. Bueno, para Richter, como Richter solamente utiliza este peak to peak, la diferencia entre la amplitud máxima y mínima más grande, va a seguir calculando un 7, va a decir Richter, este sigue siendo un 7, pero no toma en consideración de que hubieron muchas amplitudes que fueron muy grandes y duraron mucho más rato, y eso también está relacionado con la energía. Entonces, era necesario que hubiesen nuevas
nuevas magnitudes que pudiesen incorporar la información del tiempo. Hasta ahora, solamente hemos incorporado la información de la amplitud de las ondas, tanto para Richter, tanto para ondas superficiales y tanto para ondas de cuerpo, magnitudes de las dos. Pero luego teníamos contemplado la parte temporal. Así que era necesario, para tener una magnitud que no saturara, que pudiese describir qué es lo que pasaba también en el eje temporal, era necesario generar una nueva magnitud. Entonces, déjeme compartir ahora la presentación de nuevo. Entonces, bueno, apareció otra magnitud que es la magnitud de Koda, que ya les explicamos más o menos cómo se calcula. Lo hicieron, se lo mostramos para cuando usaron Cezanne, pero en el fondo la gracia de la magnitud de Koda es que estudia calcula la magnitud de un terremoto conociendo el tamaño de la coda del terremoto, es decir, el tamaño de lo que viene después de la onda S y cuando empieza a atenuarse la señal hasta que ya se convierte en ruido. El tiempo que transcurre entre que termina la onda superficial hasta que ya se dice que la coda desapareció, ese tiempo también da información del tamaño del terremoto. Entonces, la magnitud de Koda, que también tiene una ecuación, también hay relaciones matemáticas ahí, en vez de utilizar las amplitudes, como lo habíamos hecho hasta ahora, empezó a utilizar el delta T, el tamaño de tiempo que duró la coda. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el terremoto, más grande va a ser su coda, más tiempo va a tener que pasar para que el piso se estabilice y vuelva a su estado de reposo. Pero ¿cuál fue el problema de la coda? Bueno, que también se satura. De hecho, para terremotos que son sobre magnitud 5, ya la magnitud de coda ya no se sigue usando, ya también pasa lo mismo, también se satura. ¿Y por qué? Porque por lo mismo de antes, porque la energía del sismo está distribuida tanto en el tiempo como en la amplitud de la señal. Entonces tenemos magnitudes que calculan el tamaño del terremoto usando la amplitud, y otra, como este caso, que lo calcula utilizando el tiempo. Pero es necesario poder acoplar las dos cosas para tener una descripción más genérica de cuál es el tamaño del terremoto. Eso se logró ya mucho después con la magnitud de momento sísmico, que es la que vamos a ver ahora, la magnitud de momento sísmico fue propuesta por primera vez por Kanamori en el año 79, y esta magnitud tuvo la gracia de que efectivamente pudo contemplar todo lo anterior. Pudo contemplar el tamaño de las amplitudes del terremoto, pudo contemplar el tiempo de duración de la fuente, y en el fondo es una magnitud que nos acerca mucho más a la energía del terremoto. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona tan bien esta magnitud? Bueno, porque opera sobre un parámetro que es fundamental en sismología, que es el momento sísmico. El momento sísmico, que es un parámetro que tiene unidades de presión o de energía, que es Newton por metro. Eso, claro, son unidades de presión. Disculpen, unidades de energía. Esta magnitud está relacionada con la cantidad de energía que libera el terremoto. Por lo que, al poder calcular el M0, ya nosotros podemos tener cuál es la magnitud del terremoto, magnitud de momento sísmico. Existen dos formas de calcularla. Una que estaría en unidades de newton metro y otra que estaría en dinas centímetros. Es lo mismo, lo único que cambia es el tercer factor. Ahora, ¿por qué estas ecuaciones tienen esta forma? Porque volvemos a tener el logaritmo. Todas las ecuaciones anteriores tenían un logaritmo, pero aquí aparece un 2/3 y aparece una resta. Bueno, ustedes tienen que pensar que esto es como una especie de ecuación de la recta. Lo que intentó hacer Kanamori, y lo que intentaron hacer todos los anteriores después de Richter, fue que sus magnitudes se ajustaran a Richter. Entonces, el tamaño del terremoto que ellos calculaban con sus magnitudes, trataron de ajustarlo a la magnitud de Richter para que así sean comparables entre ellas. Es decir, de que este 2/3 que está aquí, lo que hace, primero tenemos un momento sísmico, que por lo general siempre son valores descomunalmente grandes, de muchos, algo por 10 elevado, un número muy grande. Primero
asociamos a un logaritmo en base 10. ¿Por qué? Porque queremos aplanar esa cantidad, queremos bajarla a un número donde podamos trabajar más fácilmente, que no tenga tantos órdenes de magnitud. Luego de que ya más o menos aplanamos el momento sísmico, lo multiplicamos por un 2/3 para poder compararlo con la magnitud de Richter. Este 2/3 es para eso, es para poder estar en el entorno de magnitud 1 a magnitud 9 y poder trabajar bien. Y este menos 6.07 en el fondo lo que hace es subir o bajar esta curva, dependiendo de la unidad en la que nosotros estemos trabajando con nuestro momento sísmico. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Para el terremoto del 60, nosotros teníamos que, no existía todavía esta magnitud, y la magnitud de ese terremoto se calculó utilizando las magnitudes anteriormente mencionadas, Richter, ondas superficiales y ondas de cuerpo. Y les habría dado una magnitud, no recuerdo si era 8.6, 8.7, bueno, pero el orden de 8. Entonces, varios años después, cuando llegó Kanamori, volvieron a calcular, lograron calcular este momento sísmico para el terremoto del 60, y les dio que tenía una magnitud de 9.5. O sea, era bestial. Pero por eso tuvieron que pasar casi 19 años para recién saber cuál era el tamaño del terremoto de 1960. Entonces, bueno, ahí nosotros vemos un ejemplo claro de cómo para magnitudes chicas, las magnitudes de Richter y de ondas superficiales o de cuerpo está bien, funciona, no satura. Pero para magnitudes muy grandes no nos sirve. No nos sirve porque saturan. Entonces ahí momento sísmico empieza a ser clave. Ahora bien, nosotros ¿cómo calculamos este valor? Germán, ¿Ah? ¿y cuál sería como el input del momento sísmico? Eso es lo que voy a explicar ahora. Ah, ya. Ah, bueno. M0 es lo que nosotros necesitamos meter en esta ecuación, porque el resto es fácil, es una formulita. Pero lo importante es saber cómo obtener M0. Entonces, M0, que como les dije antes, representa es una especie de energía liderada por el terremoto. Existen varias formas de calcularla. Bueno, aquí dice, el tamaño de un sismo se estima con el momento sísmico. Entonces es muy importante M0, ya que nos da una relación directa con el tamaño del terremoto, la cantidad de energía liberada. La forma más simple de hacerlo es conociendo el área de la ruptura del terremoto. Nosotros sabemos de que las rupturas pueden ser muy complejas, porque en la zona de contacto puede haber muchas heterogeneidades, puede ser de que en distintos puntos la velocidad del deslizamiento, es decir, del slip, sea muy alta y haya mucho desplazamiento, perdón, no velocidad, sino que el desplazamiento del slip en alguna zona sea muy alta y en otras sea muy baja, pues por eso que, por ejemplo, aquí tenemos una flecha muy grande y alrededor las flechas son chiquititas. Bueno, pueden darse una situación muy compleja que describa la cantidad de deslizamiento. Pero nosotros podemos simplificar toda esta complejidad de la forma de la geometría de la ruptura, limitándonos a una forma rectangular, donde solamente vamos a tener 3 parámetros: el largo, el ancho y el desplazamiento, o el slip. Entonces, ¿qué es la forma más fácil de calcular el M0? Es considerar un parámetro de rigidez, el cual depende de las características de la zona de ruptura. Tenemos un parámetro de desplazamiento, el cual se puede calcular utilizando inversiones. Actualmente, por ejemplo, hay una que se llama Kikuchi-Kanamori, que bueno, no está tan actualizada, pero fue bien importante porque da la cantidad de desplazamiento en distintos puntos. Nosotros podemos, en esta simplificación, consideremos que el desplazamiento es 1, es un desplazamiento medio total en todos los puntos. Y también necesitamos un largo, el largo de la ruptura y el ancho de la ruptura. Y con eso nosotros podemos calcular el M0. Solamente con esos factores. Y claro, todos tienen que estar en las unidades apropiadas para poder operar bien. Esta es la forma más simple de poder calcular la magnitud de momento. Nosotros tenemos el valor de M0 y con eso lo metemos a nuestra formulita y obtenemos el valor de la magnitud del terremoto. Esto es súper importante porque
yo les dije de que inicialmente las magnitudes consideraban la amplitud. Richter se dio cuenta de que la amplitud de la señal era importante para calcular el tamaño. La magnitud de Koda se dio cuenta que también el tiempo era importante. Pero aquí está todo eso metido en esta simple ecuación, el modelo más simple. ¿Por qué? Porque un terremoto la ruptura va a tener una superficie dada, el área de ruptura que va a estar por W por L, nosotros lo podemos asociar a una velocidad de ruptura. La velocidad de ruptura por lo general no varía mucho de terremotos cuando estamos en una misma zona de ruptura, y por lo general se mueve entre valores como entre 2.5, 3 y hasta ya puedes decir 4 kilómetros por segundo. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero estándar son valores más o menos estandarizados en donde se mueven las velocidades de ruptura. Así que teniendo el tamaño del terremoto, nosotros podemos aproximar cuánto tiempo tardó la ruptura en romper desde el inicio hasta el final. Así que ahí tenemos la parte temporal. ¿Y cómo obtenemos la parte de la amplitud? Bueno, el desplazamiento nos da la cantidad de desplazamiento, el D nos va a dar la cantidad de la amplitud. Entonces, aquí, esta es la forma más fácil de calcular M0. Hay otra. Ustedes van a tener que usar las dos que les estoy explicando aquí para su próxima tarea. La otra, para calcularlo, es más completa, más compleja, necesitamos calcular el espectro de la señal sísmica. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos una señal, un terremoto. Nuestra onda P, nuestra onda S, las superficiales. Lo que hacemos es calcular su espectro de amplitud. Esta señal fea que está aquí, que ustedes ven, es el espectro de un terremoto. Y en general casi siempre son iguales. Siempre constan, cuando están en escala logarítmica, se puede ver que la primera parte tiene una amplitud más o menos constante, y luego cuando nos acercamos a valores de frecuencia más altos, después de cierto punto empiezan a caer rápidamente, hasta hacerse cercano al valor mínimo. Bueno, este punto se conoce como frecuencia esquina y tiene características que son... estudiar los espectros de los terremotos es todo un tema. Es bien, ¿cómo decirlo?, importante, y se puede obtener mucha información a partir de estos espectros. En particular, lo que nosotros necesitamos para calcular el momento sísmico a partir del método espectral es esta relación que está aquí, donde tenemos esta relación que está aquí. Tenemos distintos parámetros que operan. Bueno, primero tenemos la densidad del medio, la velocidad de la onda P y la onda S en la zona de la ruptura, la distancia de la fuente estación, el patrón de radiación de la onda P y de la onda S. Bueno, ¿qué es eso del patrón de radiación? Ustedes ya estudiaron geométricamente qué es el patrón de radiación, y para efectos prácticos de una ecuación es una constante. Es una constante que también depende del medio, de la zona en donde se rompe, pero es más o menos un valor fijo. Y para la tarea es un valor que va a ser dado. Pero en el fondo es un parámetro que representa eso, representa el patrón de radiación. Y finalmente lo que se conoce como el plató de la onda P y la onda S. ¿Qué es el plató? El plató es la parte plana o más o menos plana que tiene los espectros de las señales sísmicas, que está desde la frecuencia mínima hasta lo que se conoce como la frecuencia esquina. La frecuencia esquina es donde ya empieza a decaer rápidamente la señal. El plató es el promedio, el promedio de estas zonas más o menos planas, en donde se encuentra el espectro. Entonces, lo que necesitamos para calcular M0 son los parámetros anteriormente dichos, más el valor del plató de la señal sísmica. Aquí tenemos el plató de la onda P y el plató de la onda S. Es decir, aquí lo que se hace es, se corta aquí, este pedacito de acá, de la señal. A este pedacito se le calcula el espectro. Este es el espectro de la onda P. Y en el espectro de la onda P nosotros tenemos el plató relacionado a la onda P, que sería este omega P. Y hacemos lo mismo con la onda S. Aquí, perdón. Aquí tenemos la onda S. Hacemos ese corte desde la onda S hasta que ya empiezan las ondas superficiales. Y le calculamos el espectro y nos da esto.
esta señal que está aquí. Bueno, aquí están creo que están las dos superpuestas. Pero imagínense que la de arriba es la de la onda, el espectro de la onda S. Y lo mismo, calculamos la altura del plato y las promediamos, las dos. El omega P, omega 0P y el omega 0S. Y ese es el valor que va a estar aquí. Entonces, esta otra forma de calcular la magnitud o sea, el momento sísmico es a partir del espectro. ¿Y qué información nos da el espectro? Bueno, el plató está relacionado con la amplitud del terremoto. Es muy importante. Está relacionado con la amplitud. Además, estamos relacionados con el tiempo porque estamos en la posición en donde se encuentra el plató. Está relacionado con frecuencias de la ruptura que están asociadas a ciertos tiempos. Entonces aquí también estamos metiendo de alguna forma la parte temporal de la ruptura. Entonces tenemos la amplitud y la parte temporal todo en una misma ecuación, que sería esta relación que está aquí. Entonces aquí tenemos estas dos formas de calcular el momento sísmico, que son las que ustedes van a usar para su tarea. ¿Alguna duda de esto hasta aquí? ¿Se entiende la idea general? Me van siguiendo, ¿verdad? Más o menos. A ver, ¿qué es lo que no te queda muy claro? ¿Dónde te perdiste? Como para saber si es harta materia esto, sí lo sé. Son hartas cosas. Pero ¿se entendieron más o menos qué es lo que es el M0, qué representa el M0? ¿Y cómo se calcula? Sí, o sea, tendría que volver a repasar e intentar como calcular luego el espectro de desplazamiento para cachar bien, no sé cómo. Claro, mira, miren, para la tarea ustedes van a tener que calcularlo y ahí seguramente les va a quedar perfectamente claro qué es lo que representa cada una de estas dos cosas. Pero por ahora lo que ustedes tienen que entender es que el momento sísmico es es un parámetro que representa la energía liberada del terremoto y está asociado con el tamaño del terremoto. Y contiene información de la amplitud de la señal y del tiempo de duración de la señal, todo en un mismo parámetro. Y que se usa también el M0 para calcular la magnitud de momento sísmico. Este MW, aquí esto está mal, debería ser MW, este MW que está acá. El M0 se usa para calcular la magnitud de momento sísmico. Y la magnitud de momento sísmico es la magnitud más exacta que se tiene actualmente para poder representar la magnitud de un terremoto. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, haciendo una recapitulación, podemos dividir las distintas magnitudes en tres grupos. Las que usan la amplitud de la señal para calcular el tamaño del terremoto, las que usan el tiempo de duración de cierta parte de la señal, como es el caso de la magnitud coda, y la que es una combinación de las dos. Pero lo utilizan, en vez de utilizar la señal sísmica en el tiempo, lo utilizan usando un espectro, que sería usando una transformada de Fourier de esa señal. Eso es en el fondo lo que quiero que les quede claro. Y de que las otras magnitudes, las anteriores, como eran incompletas, les pasaba que se saturaban después de ciertos valores, después de ciertos terremotos que tenían cierto tamaño. Eso es lo importante que quiero que sepan. Bueno, además de el momento sísmico y la magnitud de momento, existe otro instrumento, otro cacharro matemático, que es el tensor de momento sísmico. El tensor de momento sísmico es un tensor que en sí contiene sintetizada toda la información importante de la ruptura de un terremoto. Dentro de él está la geometría de la falla y el tamaño de la ruptura del terremoto. Incluso uno podría incluir en ese tensor la evolución temporal de la ruptura. O sea, ese tensor M es la síntesis total de un terremoto. Toda la información importante para un sismólogo de un terremoto se podría meter dentro de este tensor. Entonces, ¿qué es lo que hay en este tensor?
si nosotros descomponemos las distintas partes del tensor, vemos de que cada componente contiene un M0 multiplicado por algo. Ese M0 es lo que nosotros calculamos recién, el tamaño del terremoto. ¿Y qué es el resto de las cosas? Bueno, son proyecciones del M0 en las distintas componentes del tensor. Ustedes no sé si es que alguna vez han visto este tipo de configuración de seno y coseno en una matriz. ¿Lo han visto alguna vez? De que la primera componente tenga estos productos de estos ángulos de senos y cosenos y se suman y tengan esta forma. ¿Lo han visto alguna vez? Se usa mucho, es típico en distintos, cuando ustedes estudian tensores es típico ver esta forma. Por ejemplo, si es que utilizan matrices de rotación, salen estos senos y cosenos con la misma configuración. Cuando ustedes estudian el cambio de coordenadas de cartesiana a esféricas, también aparecen estas cosas. Bueno, en el fondo lo que da esta información de estos ángulos de aquí es justamente eso, es el cambio de coordenadas. Es la proyección de las coordenadas X y Z de las distintas partes del tensor. Y aquí nosotros tenemos tres ángulos, que yo ya les dije inicialmente. El strike, el dip y el rake. Que si revolvemos un poquitito, son los ángulos relacionados con la falla. Estos ángulos describen la falla. Lo que hace este tensor es proyectar el momento sísmico, o sea, la energía liberada por el terremoto, en cada una de las componentes de la falla y considerar también la dirección a la que se mueve la ruptura de esa falla. Entonces, para poder considerar tanto la energía liberada componente por componente de la falla, más la energía de la dirección que va a tomar la ruptura, es necesario poner toda esa información dentro de un tensor. Eso que yo les expliqué es decir en palabras lo que está escrito aquí, en el fondo. Miren, si ustedes ven, este tensor de momento sísmico tiene ciertas características matemáticas bien interesantes. Una de ellas es de que es simétrico. Es decir, la parte inferior del tensor es igual a la parte superior. Sobre la diagonal principal tenemos simetría con los valores XY con IX y ZX con XZ y ZI con IZ. Eso primero, es un tensor simétrico. Segundo, aquí en este diagrama que se encuentra aquí a mi derecha, lo que tenemos es cuál es la disposición de los esfuerzos que se van a aplicar en la ruptura de un terremoto, pero separados por componentes. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la primera componente de este tensor, MXX, lo que estamos diciendo es que vamos a ver qué magnitud tienen las fuerzas que se propagan en el eje X, o sea, perdón, que están en el eje X y tienen orientación X. Si es que nosotros tomamos la componente IX, estamos viendo cuál es el tamaño de la energía liberada por el terremoto en la componente Y, a ver, ¿dónde está? Aquí. La componente Y, pero en dirección X. Y si es que nosotros tomamos lo mismo, la componente XZ del tensor, nosotros lo que estamos viendo es cómo es la energía liberada por la ruptura, pero proyectada en la componente X, a ver, ¿dónde está? Aquí. La componente X en la dirección Z, esto que estaría aquí. Eso es lo que representa el tensor. Sí sé que es un poquito enredado, pero si que ustedes se toman el tiempo de ver este dibujito y ver la geometría de la falla en la figura anterior que les mostré, aquí, esta geometría de la falla, y ver el dibujito, pueden entender más o menos cuál es la idea de este tensor. Por ahora lo que quiero que les quede claro es que el tensor de momento es un tensor que sintetiza la información de la ruptura, sintetiza el tamaño del terremoto y la geometría de la falla, y la dirección de la ruptura. Entonces todo eso va a estar escrito dentro de esta matriz, que está acá.
Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, tuviésemos una matriz M que fuese así como lo siguiente, a ver, fuese ceros en los triángulos, las partes superiores e inferiores, pero solamente los únicos valores distintos de ceros fueran los que estuviesen en la diagonal principal. Es decir, a ver, déjenme ponerlo aquí en el dibujito. ¿Están viendo en la pantalla de dibujo? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ya. A ver. Si tienen una matriz diagonal donde solamente va a ser distinto de cero los valores que se encuentran en la diagonal principal. 1, 1 y 1 multiplicado por el M0. A ver. Recuerden esta forma. Oh, rayos, se me va a agotar el tiempo. A ver. Recuerden esta forma, chicos y chicas, de la matriz. Una matriz diagonal, 1 es la diagonal principal y todo el resto 0. Ahora, ¿cómo ustedes imaginan que sería la liberación de energía, considerando que solamente en la diagonal principal tenemos valores que son iguales a 1 y todo el resto son 0? ¿A alguien se le ocurre? Sería una explosión, o sea, como la misma cantidad de energía en todos los sentidos. Exactamente. Muy bien, perfecto. Así es. Cuando la diagonal principal de nuestro tensor de momentos son valores, son 1, es una diagonal de unos, lo que se conoce como la matriz identidad, nosotros tenemos una explosión, ya que todas las flechas irían hacia afuera, las direcciones principales. Si es que fuese eso multiplicado por un -1, entonces sería una implosión, ¿verdad? ¿Se lo imaginan? Una implosión. Entonces, ya sabemos, cuando hay una explosión o una implosión, que sería, bueno, imagínense una bomba atómica, vamos a tener un tensor de momento sísmico por M0 por la matriz identidad. Eso va a ser, así se va a ver geométricamente. Ahora, ¿qué pasa con la mayor parte de las señales sísmicas? Que serían rupturas tipo cisalle, donde tenemos una dislocación. Bueno. Si yo viera el tensor de momento de una explosión, efectivamente vería esa diagonal. O sea, por ejemplo, en un ensayo, el chinito, el gordo que hace sí, ensayos, claro. Se ve de esa manera el tensor. Claro, se ve de esa manera. A lo mejor, puede ser que las otras componentes, es que esto es matemática, imaginarte que las otras componentes sean valores muy cercanos a 0, pero quizás no sean igual a 0 por todo el tema instrumental y todo el tema de que, claro, instrumentalmente siempre va a haber un error asociado. Pero claro, lo que va a estar en la diagonal principal va a ser un 1, o algo muy cercano. Pero, ¿cómo yo sitúo, porque esto lo vimos en la tarea anterior, cómo yo sitúo mi tensor de momento en el lugar donde fue la falla o donde explotó la bomba, por así decirlo? ¿A qué te refieres con situar? Es que, ¿cómo yo llego así como que el origen de mi tensor de momento sea exactamente donde se realizó la falla y no desde donde estoy midiendo? Ah, ¿tú te refieres cómo puedo determinar cuál es el tensor? ¿Cuál es el tensor y cuál es su ubicación? Porque al final, para que sea una explosión, tengo que hacer el tensor en función del lugar donde fue la explosión en sí. A ver, déjame ver si entendí tu pregunta. Tu pregunta es cómo yo armo el tensor a partir de una explosión. ¿Eso de una explosión y al final es a partir de señales que yo vi en centros sismológicos que estén cercanos, pues no exactamente el punto de la explosión. Ya mira, para armar el tensor de momento sísmico, primero necesitamos que lleguen la señal de la explosión a distintos sismogramas que se encuentren ubicados rodeando el hipocentro, en este caso. Siempre tienen que haber sismogramas que lo estén rodeando. Una vez que nosotros tenemos esos sismogramas, así como nosotros les mostramos en la tarea, la llegada de la onda P y de la onda S nos va a dar información de la ruptura. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Tú con la llegada de la onda P, si es que es positiva o si es negativa, te va a decir cuál es esa polaridad te da información de la ubicación de la ruptura. Y en el caso de que sea una explosión, lo que se va a ver en esas señales, en todos los sismogramas que se encuentran ubicados cerca
del hipocentro, y bueno, y también los que están rodeados alrededor, solamente vas a tener la onda P, que es una onda de cambio de volumen. Y la onda S no va a llegar, solamente va a llegar la onda P y un impulso, y después la atenuación que le sigue. Una vez que tú tienes eso, esa señal impulsiva que se va a ver en las tres componentes, porque es una onda de volumen y va a viajar en las tres componentes, con eso tú puedes saber la geometría de lo que generó esa fuente, que en este caso, como es una onda P seguida de nada, va a ser vas a saber que fue una explosión. Y a partir de esa información y de los modelos que estén relacionados con la información que sacas de esos sismogramas, vas a construir el tensor de momento. Es decir, para construir el tensor de momento necesitas tener una red de estaciones que rodee la fuente y, por supuesto, los sismogramas asociados a esa red de estaciones. Y con esa información tú construyes todo esto. No sé si es que respondí tu pregunta. Sí, sí, parte sí con el tema de la ubicación del evento. Ya, bueno. Rayos, parece que esto se va a volver a cortar. Voy a tener que... todavía... No voy a ver todo lo que está aquí, pero todavía me quedan unas 3 diapositivas que son importantes. Así que voy a cerrar esto y voy a volver inmediatamente, por favor, para que se conecten. Es la última vez que voy a hacerles hacer esto, discúlpenme. ¿Ya? Cierro y vuelvo. Ya, empecé a grabar para que los otros que no vieron se enteren de lo que pasó acá. Bueno, como les iba diciendo, entonces el tensor de momento sísmico, recapitulando, es un tensor que da información acerca del tamaño del terremoto y de la ruptura, todo dentro de una matriz de 3×3. Ya sabemos cómo es una explosión. Ahora toca entender cómo es que se forma una ruptura de cisalle, las típicas que uno ve en una falla normal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una falla transcurrente con una orientación de 45 grados y cómo sería esa misma falla transcurrente con una orientación de 0 grados o 90 grados, depende de cómo ustedes quieran mirarlo. Nosotros vemos que la matriz, los únicos elementos distintos de 0, en el primer caso, sería la componente XX e II, y que estaría dado por un 1 y un -1. Es decir, tenemos esta componente distinta de 0 y esta componente distinta de 0, pero con los esfuerzos yendo en el sentido opuesto, o sea, hacia adentro. Entonces, nosotros podemos descomponer esta matriz en la suma de estas dos direcciones de fuerza. En el primer caso, ustedes pueden imaginarse de que tienen un punto. Miren, voy a hacerles un dibujo para que lo puedan ver, lo puedan ver como yo lo entiendo. A ver, ya. Entonces tenemos un tensor que va a ser 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Ya. En este caso, entonces, tenemos que la ruptura, la geometría de la ruptura que va a generar, que representa esta matriz, estaría representada primero por esfuerzos que van en la dirección paralela al eje X, en este caso, perdón, aquí, en esta dirección que es paralela al eje X, y la dirección opuesta, por supuesto. No sé si se puede cambiar de color aquí. Bueno, tenemos estos esfuerzos que van así. Más esta otra componente. Tenemos nuestro mismo plano cartesiano. Pero tenemos aquí la dirección de los esfuerzos va a ser paralela al eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Este es el eje Y, Z y X. No sé si esto se puede cambiar de color. Ah, sí se puede, a ver, yo somos rojo.
Ya. Miércoles. Ya. 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 Entonces, en este caso lo que tenemos son la suma de estos dos esfuerzos, que son perpendiculares. Si es que nosotros los podríamos, si nosotros podríamos juntar los dos esfuerzos y separar las flechitas, estas flechitas que se supone que van en el mismo eje, pero las separamos por un épsilon, nosotros podríamos decir de que en el primer caso, en el eje X, quitando los ejes cartesianos, nosotros tenemos esta configuración de esfuerzos. Y este es el 1 y este es el 2. Y en el segundo caso, si nosotros juntamos el primero con el segundo, vamos a tener una flecha que va a ir en esta dirección y una que va en el sentido opuesto. Vamos a hacer crecer esto un poquito más. Y una que va en el sentido opuesto. ¿Verdad? ¿Lo ven? O sea, van a ir hacia adentro, pero van a estar dadas vueltas con respecto a lo que teníamos inicialmente porque tenemos un -1. Y esto que está aquí es una doble cupla de fuerzas. Y esto es lo que nosotros siempre vamos a tener en el caso de un deslizamiento, de una falla de deslizamiento de Cizalli. Siempre vamos a tener una configuración de esta doble cupla de fuerzas. ¿Qué es lo que representa? Bueno, uno de estos dos pares de fuerzas, puede ser este o puede ser este otro, representa la ruptura, que se va a mover. Por ejemplo, no sé si me ven a mí en la cámara, representaría la ruptura así, y los otros dos pares de fuerza son los encargados de hacer que el sistema no rote, ya que van a ser fuerzas opuestas que van a hacer de que esta ruptura se siga manteniendo en ese plano y de que no se vaya a mover para cualquier lado. Esto mismo lo podemos hacer para el caso de la geometría de la falla que tiene un azimut o un strike que es igual a 0. Va a dar exactamente, va a ser la misma idea. A ver, compartir, ahora tengo que compartir esto. Entonces, así como yo les mostré ese ejercicio de la configuración de los dos pares de fuerzas, ustedes pueden juntar cualquier combinación de dos pares de fuerzas de las que se encuentran en este diagrama y van a tener su doble cupla de fuerzas, que es la que representa la geometría de todas las fallas que ustedes puedan imaginar en sus distintas componentes. Eso es lo que quería que entendieran acerca del tensor de momento. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron más o menos lo que intenté explicarles? ¿Alguien no entendió algo? Para saber si sigo o si es que me detengo aquí otro poquito. ¿Van siguiendo la clase? ¿Lo que he explicado del tensor? Sí. Ya, bueno, al menos Matías, al menos él sí ha seguido. Espero que haya más gente que haya seguido la clase. Bueno, si es que no les queda muy claro, siempre pueden ver el video que voy a subir y ahí espero que sí les quede un poco más clara la idea. Miren, chicos, esto yo sé que es más o menos enredado y tampoco la idea es que ustedes entiendan al 100% todo esto del tensor de momento. Pero porque si es que se meten en el área de la simbología, tengan por seguro que lo van a seguir viendo y lo van a tener que usar muchas veces y hacer muchos cálculos con él. Pero esto, mi intención con esto es solo hacerles una primera pincelada de qué es lo que representa este tensor. Así que lo que quiero que les quede claro es que el tensor de momento da información del tamaño del terremoto y de la geometría de la falla. Y de la geometría también de la orientación de la ruptura. Eso es lo importante. Así que, bueno, aquí en este otro dibujito tenemos otra representación geométrica de cómo se observa el tensor de momento con un cubo, en donde tenemos que las componentes que son perpendiculares a cada cara representan los cambios de volumen.
Esas componentes que son perpendiculares son las que se encuentran en la diagonal principal, es decir, XX, Y y ZZ. Y todo el resto de las componentes son componentes de cisalle, es decir, de esfuerzos de corte, de cómo un plano corta otro plano y se genera una deformación. Entonces, en realidad, todos los tensores de 3×3 que representan, por ejemplo, el tensor de deformación o el tensor de esfuerzo, también geométricamente representan lo mismo. Tienes componentes que, las componentes que son perpendiculares a las caras representan los cambios de volúmenes, y las componentes que son horizontales representan el cambio de deformación. O sea, perdón, el cisalle. Y todo eso, si lo multiplicamos con el momento sísmico, entonces nos da la cantidad de energía que se mueve para cada uno de los lados, la cantidad de energía que se va en el cambio de volumen y la cantidad de energía que se va en deslizamiento de la ruptura. Ahí, con eso que yo les dije, se sintetiza todo el tema de momento sísmico de forma geométrica. Así que bueno, ya vimos magnitud local, magnitud de ondas superficiales, magnitud de ondas de cuerpo, magnitud de coda, todas ellas relacionadas a variaciones en la amplitud o variaciones en el tiempo, la magnitud de momento, que es la magnitud más importante, y nos queda una última, que sería la magnitud de la fase W. Esta es la magnitud más contemporánea, la más nueva que se ha desarrollado. Aquí en Chile la tenemos desarrollada en el Centro Sismológico desde hace pocos años, y tiene varias peculiaridades. Primero, bueno, es una magnitud que es un poco menos exacta que la magnitud de momento sísmico, pero tiene la ventaja de que es posible calcularla apenas inicia la ruptura del sismo. O sea, puede que el terremoto todavía no termine, todavía esté temblando la Tierra, y ya nosotros podemos calcular la magnitud de fase W, que también está, al igual que todas las otras, está comparada con respecto a la magnitud de Richter, así que también varía entre 0 hasta 9 o 10, dependiendo de qué magnitud es la que estemos hablando. ¿Cómo funciona esta magnitud de fase W? Bueno, la fase W es una fase que fue identificada en los sismogramas y que se encuentra contenida después de la llegada de la onda P y antes de la llegada de la onda S. Puede ser observada a partir de los 5 grados de distancia de la fuente, y esta onda solamente puede ser vista cuando nosotros filtramos la señal en periodos largos. O sea, si hacemos un filtro pasa abajo, donde solamente dejamos pasar las frecuencias más altas, o sea, perdón, las frecuencias más bajas, los periodos más largos, que aquí dice que es entre 200 segundos y 1000 segundos, nosotros podemos ver esta fase W. ¿Y por qué se llama fase W? Bueno, porque tiene la forma de una W, de donde inicia tiene un mínimo local, luego sube y luego tiene otro mínimo global y termina, y ya empieza la onda S. Esto es una forma filtrada de la señal. Ahora, la primera vez que se estudió esta señal fue en el terremoto de Nicaragua del año 92. ¿Y por qué es importante este terremoto? Porque, bueno, si alguno de ustedes fuera a la clase de tsunamis, sabrá que este terremoto inicialmente se calculó que tenía una magnitud mucho más chica de la que se pensaba inicialmente. Porque usando todas las magnitudes que nosotros hemos estudiado hasta ahora, con los métodos estándar que les he explicado, da una magnitud más chica a la real, porque ese terremoto en particular tenía características que eran bien locales en donde se generó y que hacían que los modelos no funcionaran tan bien. Bueno, en ese terremoto fue donde se identificó por primera vez la fase W. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Como yo les dije, es una fase que da información del tamaño del terremoto y se encuentra siempre después de la P y antes de la S. Por lo que los modelos de computadora que están asociados a sismogramas, a una red de sismogramas que se encuentra repartida, en este caso por todo Chile, y no tienen que estar bastante cerca de la fuente, 5 grados no es tan lejos. Bueno, con el modelo de la fase W es posible identificar cuál es la magnitud del terremoto antes que termine el terremoto.
Incluso hay un protocolo de emergencia que ya a los 3 terremotos de iniciado, o sea, a los 3 minutos de que se inicia el terremoto, ya se sabe una primera estimación de la fase W. ¿Y por qué es importante tener una estimación, perdón, una estimación de la magnitud del terremoto con tanta anticipación, tan pronto? Piensen ustedes que para el caso de la magnitud de momento, nosotros necesitamos calcular el espectro de la onda P más el espectro de la onda S. Y que eso tiene que ser para una enorme cantidad de sismogramas. Mientras más sismogramas tengamos, mejor. Y lo que hacen es calcular una magnitud para cada uno de esos sismogramas y luego la promedia. Y les da la magnitud real. Entonces, necesitas muchos sismogramas y que se encuentren lejos de la fuente para calcular la magnitud de momento. Y necesitas tener la onda P y la onda S que ya estén cubiertas y ya identificadas. En cambio, para la magnitud de fase W, como les digo, solamente basta esta señal W que se encuentra después de la onda P. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante para la alerta temprana de tsunamis. ¿Por qué? Porque hay estudios en Chile y también en Japón y en muchos lados que dicen que en los peores escenarios de tsunamis es posible de que un tsunami llegara a las costas chilenas en un tiempo menor a 15 minutos después del inicio de la ruptura. Entonces, con tan poco tiempo, 15 minutos no te da tiempo para que las ondas del terremoto viajen por todo el mundo y contenían distintos sismogramas y luego se hace todo el proceso de recopilación para calcular la magnitud de momento. No hay tiempo para eso. En cambio, la magnitud de la fase W solamente necesitas estaciones locales, a 5 grados del evento. Es decir, las mismas estaciones que están distribuidas por Chile te bastan para calcular la fase W. Y una vez que usas esas estaciones que se encuentran en Chile, que puede ser de que la fuente se demore menos de un minuto en recorrerlas todas, ya puedes tener en 3 minutos con todo el cálculo que va a ser el modelo, ya puedes saber la magnitud del terremoto y también tener una estimación de las características de la fuente. Es decir, también puedes obtener una especie de tensor de momento a partir de esta magnitud, o sea, a partir del estudio de esta magnitud. Entonces, como les digo, la fase W, la magnitud fase W, vino después de la magnitud de momento y es una estimación rápida del tamaño del terremoto y que se usa para alerta de tsunamis. Eso es lo que quiero que ustedes sepan de la fase W. Aquí en este diagrama está la síntesis de todo lo que les he explicado hasta ahora. Aquí está todo contenido. En el eje X tenemos momento sísmico, cómo va aumentando de 0 a 10, todo esto en una escala logarítmica, y aquí tenemos, es decir, cómo va aumentando la energía liberada por el terremoto, y en el eje Y tenemos la magnitud, para distintas magnitudes, distintas magnitudes usadas. Por ejemplo, aquí tenemos la magnitud de ondas de cuerpo, aquí tenemos la magnitud local, la magnitud de ondas superficiales, la magnitud de momento. Y nosotros vemos de que todas las magnitudes, a excepción de la magnitud de momento, se saturan después de cierta cantidad de energía liberada. O sea, va aumentando la magnitud de ondas de cuerpo y también la magnitud superficial y la magnitud local operan bien hasta aquí, hasta terremotos que son magnitud 5 aproximadamente. Ya después de magnitud 5 ya vemos de que la magnitud de ondas de cuerpo empieza a bajar un poco hasta que satura y ya no sigue creciendo después del 6, independiente de cuánta energía se libere. Y más o menos lo mismo pasa con todo el resto de magnitudes, excepto con la magnitud de momento. ¿Por qué? Porque la magnitud de momento es una relación lineal con respecto al momento sísmico. Entonces, como una relación lineal con respecto al momento sísmico, por supuesto de que esta magnitud va a tener una variación que no va a colapsar en ninguna parte, sino que va a seguir creciendo de forma lineal. ¿Se entendió esto? ¿Queda claro esta parte? Bueno. Sí. Ya. Sí. Perfecto. Ya. Bueno, esto ya se lo he mostrado. Cuál es la gracia de las distintas magnitudes y cómo las magnitudes no son
no varían de forma lineal, sino que van aumentando de forma exponencial. Y al ir aumentando de forma exponencial, las tenemos que ir atajando con un logaritmo, que las va haciendo más comparables. Entonces, a eso uno se refiere con que inicialmente cuesta comparar los terremotos porque las magnitudes entre ellos son muy variadas, muy variopintas. Aquí hay una última cosa que yo quería conversarles, que es con respecto a las víctimas. Existe una idea de que mientras más grande el terremoto, más destructivo va a ser y más gente va a morir. Bueno, resulta de que no necesariamente es así. Existen terremotos muy grandes que han matado a poca gente, afortunadamente, y terremotos que han sido no tan grandes, hablando desde el punto de vista de la magnitud, pero han generado una devastación terrible. Es decir, por ejemplo, en este gráfico tenemos la tasa de mortalidad de distintos terremotos ocurridos desde los años 90, o sea, desde el siglo XX hasta ahora. Nosotros vemos que en Haití, el año 2010, un terremoto mató a 316.000 personas. Y ese terremoto, si no me equivoco, fue magnitud 7 o 6 y harto. En China lo mismo, 273.000. Y miren, aquí en esta tabla, afortunadamente Chile no se encuentra hasta aquí. Chile estaría mucho más abajo. De hecho, por ejemplo, el terremoto de Valdivia murieron más o menos 5.000 personas. Todavía es un número grande, pero no es tan dramático como lo que muestra esta tabla. Entonces, lo que quiero transmitirles es que la cantidad de víctimas o de destrucción que genera un terremoto no necesariamente está relacionada con la magnitud. Es más, el riesgo de un terremoto, el riesgo que tiene la gente que vive cerca de un terremoto, sería el peligro que hay de que haya el terremoto más la vulnerabilidad que se encuentra. Es decir, el peligro está relacionado a una probabilidad. ¿Qué tan probable es que tiemble donde vivo yo? Y la vulnerabilidad tiene que ver con varias cosas. La vulnerabilidad tiene que ver con de qué material está hecha mi casa, en dónde está ubicada mi casa. Por ejemplo, puede ser de que esté ubicada en una cantera o en un lugar que sea muy inestable, o de que esté yo en una zona que tenga efecto de sitio, por lo que las ondas sísmicas se pueden amplificar cuando llegan. Todo eso aumenta la vulnerabilidad. Aquí en Chile el peligro es alto. Hay una gran probabilidad de que ocurran terremotos todos los años, pero la vulnerabilidad es baja porque tenemos una norma sísmica que es bastante buena, que evita que se caigan tantos edificios. Por ejemplo, en Ciudad de México también tiene un peligro alto, pero la vulnerabilidad en Ciudad de México es más alta porque ellos viven en una zona que antes era una cuenca de un lago, y al ser una cuenca de un lago está lleno de estratos de sedimentos, y esos estratos de sedimentos, cuando llegan ondas sísmicas, generan amplificación y efecto de sitio, y eso genera que haya más destrucciones en esa zona. Así que la magnitud del terremoto no es lo único que te da información de qué tan devastador va a ser. La devastación es mucho más compleja y el riesgo que tiene de morir en un terremoto depende de factores que son mucho más difíciles de cuantificar, como la vulnerabilidad. Y bueno, yo creo que sí lo podemos dejar hasta aquí. Así que eso es más o menos lo que les quería transmitir. Así que no sé si tienen alguna duda de magnitudes, lo que se ha visto hasta ahora. La próxima tarea va a ser relacionada con esto. Van a tener que calcular magnitud de Richter, es decir, magnitud local y magnitud de momento sísmico para distintas señales. Así que, ¿hay alguna duda? No, Yo tengo una todo duda. claro. Ah, yo tengo una duda, pero así es súper nada que ver. ¿Cómo tienen los registros de las personas que fallecieron, por ejemplo, del año 920 o 908? Así? Bueno, es que a ver, ¿tú te refieres porque es hace mucho tiempo atrás? Sí. Bueno, no es tanto tiempo atrás como puedes creer. De hecho, ya en todo el siglo XX, cada vez que ocurre una catástrofe, no es tan difícil cuantificar la destrucción y la cantidad de gente que muere. Es cosa bueno, de todo el siglo XX y parte del XIX ya existían los bomberos, por decirte algo. Ya habían grupos de rescate, así que
era cosa de que la gente se pusiese de acuerdo para tratar de sacar escombros y ahí podían encontrar supervivientes y víctimas. Además, también pienso una cosa, los censos, que son esta cosa que hacen cada 4 años, donde nos cuentan a todos nosotros, es una cosa del siglo XX, pero no de la segunda mitad, de la primera mitad del siglo XX que ya se hacen censos. Así que ya se sabe más o menos desde la primera mitad del siglo XX cuánta población hay en la mayor parte de los países que son relativamente desarrollados. Ya en el caso de países que no son tan desarrollados y de que es más difícil poder cuantificar las muertes, por ejemplo, en el caso de algunas localidades en China, ya se utilizarán otras técnicas, imagino yo, por ejemplo, no sé, al igual que hay gente que se dedica a contar cuántos, no sé, por decirte algo, cuántos chimpancés hay en un bosque, en una selva, tienen toda una metodología en donde la van desarrollando, así mismo se puede calcular cuál es la cantidad de gente que vivía en distintas partes del mundo en distintos momentos. Además, pienso una cosa, cuando hay un terremoto muy grande y que genera mucha destrucción, hay víctimas mortales, pero también hay muchos desaparecidos. La mayor parte de esos desaparecidos son muertos que no se han encontrado. Y el siglo XX, no, como te digo, no fue hace tanto tiempo, si ya muchas de las cosas que nosotros tenemos actualmente en el siglo XX ya existían. Así que todas estas metodologías no les eran raras. Pero yo creo que depende del caso, depende del lugar. Por ejemplo, si tú me dijeras ya el terremoto de Chile del año 1500 y tanto, donde estaba Pedro de Valdivia, bueno, ahí sí puede que sea más difícil saberlo, porque no se tiene un censo de cuánta gente vivía en Chile en esa época. Se sabe, sí, las ciudades que ya se estaban construyendo, los pueblos que estaban asentados, se sabe cuánta gente murió, porque los pueblos son zonas que son bastante localizadas, y puedes tú saber, cuando buscan a la gente que se pierde, incluso hace 500 años atrás, podían saber cuánta gente murió ahí. Pero, por ejemplo, las comunidades que eran indígenas, bueno, ahí eso es más difícil porque no había mucha información. Pero eso va más o menos relacionado con eso que te digo. Son distintas técnicas y depende de los recursos que tenga cada país. Ya. ¿Y había alguien más que tenía una duda? No sé. Ah, bueno. Bueno, entonces, dejémoslo hasta aquí. Yo creo que ya... Yo creo que ya es suficiente, así que espero que les haya quedado claro. Al menos ustedes tres llegaron hasta el final. Lo siento haber sido entero. Así que bueno, hasta luego y que les vaya muy bien. Ya pues, chao. Chao. Estén bien.